Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la fisiología de los neurotransmisores, recordando que el estudio de estos lo dividimos de acuerdo con distintos grupos. En la última sesión vimos la acetilcolina y los aminoácidos. El día de hoy vamos a enfocarnos un poco más en las aminas biógenas y esperando terminar con esta unidad. Espero que para la siguiente, pues bueno, veamos los últimos dos grupos que son los péptidos y proteínas y aquellos que no cumplen por completo los criterios de un neurotransmisor, por lo tanto se podrían considerar como neurotransmisores no convencionales. Muy bien. Ahora, a manera de introducción, vamos a darnos cuenta que estas famosas aminas biógenas, en conjunto con la acetilcolina que ya vimos, van a estar dispuestas en todo el sistema nervioso central en ciertos grupos que van a iniciar por lo general en el tronco encefálico y de ahí van a dar pues varias comunicaciones, varias vías que se van a extender en todo el sistema nervioso central en cada rincón, pero con un núcleo o varios núcleos específicos en el tronco encefálico. Como varios de estos nos ayudan a estar mandando actividad eléctrica a varias regiones de la corteza, muchos de estos grupos forman parte de algo llamado el sistema reticular activador ascendente, ¿ok? Y que este tiene el propósito de estar mediando, por así decirlo, el estado de conciencia y de activación de toda la corteza. Entonces, es un conjunto de varios neurotransmisores que participan en esto y la mayoría de ellos están representados por aminas biógenas, aunque la acetilcolina también podría estar participando en estas mismas vías. Muy bien, ahora, a diferencia de los aminoácidos que veíamos que estos eran excitatorios o eran inhibitorios, vamos a poner la siguiente situación. Imagínense ustedes que ya hemos dicho que, por ejemplo, el 50%, un poquito más, de todas las sinapsis del sistema nervioso son por parte del glutamato, son excitatorias. Más de un tercio, es decir, más del 33%, más del 35% aproximadamente, corresponden a sinapsis inhibitorias por GABA. Entonces, ese 12% que resta está representado por los otros aminoácidos, que es aspartato y glicina, pero además de estos péptidos y de de esas aminas biógenas. Ahora, ¿cuál va a ser el papel principal de estos sistemas moduladores difusos que acabamos de mencionar? Bueno, realmente su función principal no es establecer una sinapsis o que sea excitatoria o que sea inhibitoria. Realmente esas sinapsis iniciales, que son las que comentábamos, las que son por GABA o que son por glutamato, ya están bien establecidas, son, por así decirlo, un sistema de encendido y apagado, ¿ok? Y dependiendo de la actividad que estemos realizando, estos pues siempre están trabajando pues de forma constante. ¿Qué es lo que hacen las aminas biógenas o qué es lo que hacen estos neurotransmisores de distribución difusa? Es que nos ayudan a modular qué tanto vamos a estar prendiendo o apagando estos sistemas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Modular las sinapsis previas, ¿ok? Y algunas observaciones es que, por ejemplo, estos no van a activar, o al menos no lo van a hacer todos, no van a activar canales ligando dependientes, como son los receptores ionotrópicos. Esos van a actuar por parte de receptores acoplados a proteínaje y entonces la señalización que van a dar es la que nos va a ayudar a estar modulando esas vías que ya son principales, las que son nuevamente de glutamato o de GABA. Muy bien, bueno, pues dicho eso, vamos a hablar ya de cada uno de estos principales grupos. Las aminas biógenas se dividen en tres principales grupos, dependiendo de cuál sea la estructura base. Tenemos a las catecolaminas, tenemos a las indolaminas, y tenemos a las imidazolaminas. Nuevamente, dependiendo del grupo estructural que estemos considerando. Las catecolaminas, por ejemplo, incluyen a la dopamina,
la noradrenalina y la adrenalina o epinefrina. Las indolaminas tenemos a la serotonina y una hormona que se sintetiza en la glándula pineal que se llama melatonina. Y por último, en imidazolamina es uno solo que es la histamina. Entonces, hoy vamos a ver estos neurotransmisores. Muy bien. Solamente para recordar qué es lo que le vamos a estudiar a cada neurotransmisor. Uno, su síntesis y metabolismo, es decir, quién es el precursor, quiénes son las enzimas que participan en la síntesis, cómo voy a empaquetar a ese neurotransmisor en las vesículas. En la parte del metabolismo, cómo voy a eliminar a ese neurotransmisor para que deje de ejercer su función, porque yo no quiero que este esté actuando siempre, ¿ok? Después vamos a hablar de los receptores y sus características, que si son de tipo ionotrópico, metabotrópico, cómo se clasifican, con qué señalización trabajan, dónde se localizan, cuál es su principal función. De aquí ya nos vamos un poquito más a lo macro, vamos a hablar de su distribución. Y aquí, por ejemplo, en comparación con los aminoácidos, que decíamos que como están de forma difusa, no podemos localizar, pues, una región bien específica, acá sí vamos a poder localizar varias regiones. Entonces, es como que lo relevante y que esas regiones son las que podemos encontrar alteradas en ciertos grupos de patologías ya bien establecidas. Muy bien, entonces tenemos las distribuciones y dependiendo de las distintas vías que tengamos a partir de esa distribución, pues vamos a tener las funciones. Muy bien. Y por último, la correlación clínica, que vamos a hablar de la fisiopatología, de ciertas patologías asociadas, y la farmacología, desde qué fármacos, de acuerdo a la explicación, son fáciles de entender y algunos ejemplos de su uso. Muy bien. Entonces, esto es lo que le vamos a estudiar a cada neurotransmisor. Bueno, pues vamos a iniciar con las catecolaminas y en específico a través de la dopamina vamos a poder entender todo lo que son estas catecolaminas. ¿Muy bien? En general, todas las catecolaminas tienen como precursor al aminoácido tirosina. Eso es como que clave para todas, para tanto dopamina, noradrenalina, adrenalina, todas dependen de tirosina. Muy bien. La tirosina la podemos obtener de dos formas. La podemos obtener a partir de la circulación, es decir, que a través de la dieta, después tengamos la parte del metabolismo corporal, esté en la sangre y de la sangre atraviese por transporte facilitado la barrera hematoencefálica y después lo empiece a atrapar. O también yo puedo obtener a la tirosina a partir del aminoácido fenilalanina. ¿Ok? Bueno, pues esa tirosina, que pues es relativamente fácil de obtener, voy a someterla a ciertas reacciones enzimáticas que nos van a dar pues prácticamente el resto de catecolaminas. El primer paso es convertir a esta tirosina a L-dopa. Y el paso limitante entonces para la síntesis de dopamina y en general para la mayoría de catecolaminas es el que va a dar la hidroxilasa de la tirosina. ¿Ok? Este hidroxilasa lo que va a hacer es convertir a la tirosina en L-dopa. La L-dopa también pues, bueno, proviene del dihidropenilanina. ¿Ok? Eso significa L-dopa. Ahora, esta L-dopa es importante. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver a continuación. Porque esta ya va a ser realmente el precursor de la dopamina y esta reacción va a ser catalizada por la dopa descarboxilasa. ¿Ok? Esa dopa descarboxilasa convierte rápidamente la L-dopa a dopamina, ¿ok? Solamente le quita el grupo carboxilo. Y pues bueno, realmente esta no es una enzima limitante porque puede estar convirtiendo de forma rápida. Toda la L-dopa ya está condenada a ser convertida a dopamina. Ahora, ¿cuál es el problema con la dopamina? Bueno, que esta no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera dar en alguna enfermedad dopamina, no lo haría en su forma pues de dopamina, ¿no? Y otra cosa es que la dopamina no solamente tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, tiene muchos efectos a nivel sistémico por parte de un efecto parasimpático.
pero por parte de un efecto simpático con receptores adrenérgicos. Entonces, por ejemplo, en el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, cuando yo tengo una baja de dopamina y requiero dar, pues, o sustituir esa dopamina, lo que yo haría es dar el precursor que es L-Dopa. L-Dopa, por su parte, sí puede atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y por lo tanto, ¿ok? Puede entrar y como yo la enzima la tengo sin problema, pues rápidamente lo convierte a dopamina y ya está en el sistema nervioso y pues ya puede generar ese efecto. Muy bien. Bueno, pues una vez que yo ya tengo la dopamina, todas esas reacciones se llevan a cabo en el citoplasma, pues es momento de empaquetarla en mis vesículas secretorias a partir del transportador BMAT2. B de vesicular, MA de monoaminas, T de transportador y el tipo 2. Vamos a ver que el tipo 1 está implicado con otro neurotransmisor. Acuérdense que este transportador está acoplado a un gradiente de pH ácido, que ese pH ácido lo generan las bombas de protones acá. ¿Ok? Si yo no tengo funcionando esa bomba de protón, realmente no puedo almacenar neurotransmisor ya que necesito ese gradiente. Muy bien. Bueno, pues una vez que tengo la dopamina, pues la libero, actúan con sus receptores y demás. Ahora viene la parte de cómo voy a eliminar a esta dopamina. Bueno, pues la eliminación se va a dar a partir de dos enzimas, ¿ok? La enzima monoaminoxidasa y la enzima catecol aminotransferasa, ¿ok? Entonces, estas dos enzimas son importantes para la degradación de muchas catecolaminas y además de otros neurotransmisores, incluyendo la serotonina, la histamina. Entonces, ¿dónde encontramos estas enzimas? Bueno, las encontramos en la terminal presináptica, de manera postsináptica, pero también lo podemos encontrar en el hígado y que esta pues, se puede eliminar por la circulación. Entonces, pues dependiendo dónde quiera yo eliminar o dónde se vaya a encontrar la principal enzima, por ejemplo, yo puedo recaptar la dopamina a través de el transporte de dopamina. Este me ayuda a recapturar a esta dopamina de forma presináptica y pues ya la puedo degradar ahí. En el caso de que no la degrade a través de forma presináptica, pues bueno, la puedo degradar de forma post y si no, esta puede difundir, ¿ok? Una vez degradada con algún precursor, puede pasar a circulación y se puede eliminar por vía hepática. Entonces la dopamina por parte de la monoaminoxidasa tenemos a la DOPAC y después gracias a la COMT, que es la otra enzima, podemos obtener de forma final el HVA, que es el metabolito inactivo. Y bueno, ustedes van a decir, ¿no? Es importante saberme todo esto, pues no aprenderme exactamente los precursores, sí recordar cuáles son las enzimas, porque por ejemplo, esas son potenciales dianas para ciertos tratamientos, ¿ok? Pero además, el que yo sepa que el metabolito es este, por ejemplo, yo lo puedo medir en un estudio de diagnóstico para ver cómo, cómo está la actividad dopaminérgica en mi sistema nervioso central. Entonces, por eso es importante. Yo puedo medir los niveles y dependiendo de cómo se encuentren, yo voy a decir, ah, ¿sabes qué? La actividad dopaminérgica está baja, está alta, entonces en muchos casos nos vamos a dar cuenta que este tipo de metabolitos, que son como que específicos de cierta vía de transmisión, de señalización, nos ayudan a cuantificar el estado de actividad. Muy bien. Alguien podría decir, oye, ¿por qué no medimos los niveles de dopamina en sangre? Ah, porque, pues bueno, la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica, entonces, ¿para qué los mido si realmente no me va a hablar nada de que esté dentro del sistema nervioso? Por otro lado, pues, si hablamos de su principal metabolito, sabemos que este viene de la degradación a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Bueno, entonces pues, para esto nos ayuda. Tenemos ciertos fármacos que nos ayudan a inhibir la monoaminoxidasa. ¿Ok? Por ejemplo, estos fármacos se utilizan en el tratamiento de la depresión, de la ansiedad, de ciertos trastornos del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Y la catecola, la COMT, ¿ok? También nos ayuda para ciertos datos. Algo, por ejemplo, interesante es que
cuando nosotros damos L-Dopa para un paciente con Parkinson no se da solita, porque la L-Dopa se puede, bueno, aquí no se ve, pero se puede metabolizar, por ejemplo, a 3 metoxi, bueno, otro intermediario para no estar mencionando tantos, y de aquí se puede ir a darnos HVA, que es el metabolito común. Entonces, ¿cómo evito que se convierta de forma periférica o en la sangre esta L-Dopa que estoy administrando para el paciente con Parkinson? Doy un inhibidor de la COMT, ¿ok? Y ya con eso, pues debo que ir dando juntos para que evite la degradación periférica y por lo tanto asegure que sí se esté enviando al sistema nervioso donde la necesito. ¿Muy bien? Bueno, pues dicho esto, vamos con los receptores. Los receptores son 5 y los podemos agrupar en dos, pues, grandes, no familias, pero vamos a dejarlo en dos grandes grupos de acuerdo con la vía de señalización que vamos a tener por parte de las proteínas G. Se dice que los receptores de la familia D1 o del tipo D1 incluye al receptor D1, ¿ok? Y al D5. Entonces, el 1 y el 5, los extremos, están en el grupo 1 y estos trabajan con una proteína GS. Por lo tanto, son estimuladores hasta cierto punto. Por otro lado, el grupo D2 incluye al receptor D2, D3 y D4, los tres de en medio. Y esos trabajan con una proteína GI o inhibitoria. ¿Dónde podemos localizar estos? Por ejemplo, el receptor D1 se encuentra en la corteza, en el sistema límbico, y entre algunas funciones que estos van a desarrollar en estas estructuras es que favorecen los estados del ánimo, el control motor, las emociones, ciertas conductas como la conducta de recompensa, conductas sexuales, pero también nos ayuda a esa parte del comportamiento estereotipado, ¿no? Conductas como que ya bien establecidas en respuesta a ciertos estímulos. Por otro lado, el receptor de 5 predomina más en el sistema límbico y en el estriado, y aquí, por ejemplo, nos ayuda con la parte también de las emociones, pero también con esto del control motor. ¿Okay? El estriado forma parte de algo llamado ganglios basales o núcleos basales que nos ayudan mucho a afinar el movimiento, a facilitarlo. ¿Ok? De ahí pensar que, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, donde yo necesito esa dopamina, no va a estar adecuadamente funcionando y entonces tengo trastornos del movimiento, lo que ustedes ya conocen con una persona de Parkinson, ¿no? Que va a estar temblando, que va bien lenta, que se ve como si fuera un poquito inexpresiva, etcétera, etcétera. ¿Bien? En el caso de los tipos de 2, valga la redundancia, el tipo de 2 se encuentra en estas regiones, ¿ok? Lo tenemos pues en la corteza, el sistema límbico, el estriado y tálamo ventral, y pues nos ayudan con varias de esas funciones. Y algo relevante es que, por ejemplo, lo encontramos en la hipófisis, y en la hipófisis lo que va a hacer es inhibir la secreción de prolactina. Entonces, esto también es como que nos ayuda demasiado. En la hipófisis, la dopamina inhibe la secreción de prolactina, ¿ok? Cuando no tenemos dopamina, ¿cómo va a estar la prolactina? Pues la prolactina se elevaría y una prolactina elevada nos puede dar galactorrea, nos puede dar, en el caso, por ejemplo, de las mujeres no es tan notable, pero en el caso de los hombres pues puede dar ginecomastia, ¿no? Entonces pues, hay que tener cuidado con la prolactina. Y la prolactina también nos puede generar de forma secundaria otros trastornos neuroendocrinos, como por ejemplo alteraciones en el eje de la tiroides, principalmente, y también alteraciones en el eje del ciclo menstrual, por parte de alteraciones con la hormona luteinizante y folículo estimulante. Entonces, pues, después vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la prolactina, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y de aquí, pues las demás funciones son más o menos las mismas. En el caso del receptor de 3, lo tenemos en el hipotálamo ventral, ¿ok? Y también con esta parte de la hipófisis nos ayuda entonces con ciertas conductas por parte del hipotálamo que va a desarrollar. Y por último, el receptor de 4, igual lo tenemos en la corteza del sistema límbico. Vean cómo todos, o al menos la mayoría, están o en el sistema límbico. Vean, aquí al menos todos están en el sistema límbico, todos, todos, todos. Y con eso ya estamos pensando de entrada que cuando hay alteración de dopamina, pues muy probablemente vamos a tener una alteración
con la parte de emociones, con la parte de el control, por ejemplo, de ciertas conductas orientadas a el desarrollo de emociones, ¿no? Vean que también se encuentran en el estriado. En el estriado nos vayan a ayudar a facilitar el movimiento por parte de estos lepsómeros basales, ¿ok? Y en la parte de la corteza, pues bueno, funciones muy, pero muy, muy variadas que van desde el estado de ánimo, van con la parte de ciertas conductas motivadas, etcétera, etcétera. Y en la parte que tiene que ver con el hipotálamo, nos ayuda a inhibir ciertas conductas neuroendocrinas o más vegetativas. Entonces, pues, está como que muy bien localizada la función dopaminérgica. ¿Bien? Entonces, esos son los receptores. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos. Ahora, dijimos que todos estos neurotransmisores van a tener una distribución en el sistema nervioso a manera de núcleos y de aquí salen distintas proyecciones. La finalidad no es mencionar todos porque si se dan cuenta, pues son demasiados, ¿no? Pero sí que tengamos idea, pues, de dónde podemos encontrarlo. Vean que muchos de estos se encuentran confinados en el tronco encefálico. Ahora, nada más a manera de introducción, como lo vamos a ver con el resto de neurotransmisores, ¿de dónde vienen estos de los grupos neuronales? Y esta nomenclatura, como por ejemplo A8, A9, A10, hasta A17, ¿ok? ¿Y por qué, por ejemplo, estamos viendo este corte de tronco encefálico de, pues, otro animal que pues, no es un humano? Bueno, porque pues la mayoría de estudios que tenemos que son aplicados a humanos, pues tienen siempre como forma de estudios el manejo de ciertos biomodelos. Imagínense, pues, cuántas personas hay que estarle ahí mochando el cerebro, estimulando aquí una región como para tener varios datos, pues entonces resulta un poco complicado, ¿no? A menos que sea una vida post-mortem y a veces es un poco complicado, pues una vez que ya no funciona bien, ya no hay ATP, pues que puedas medir mucho de esa actividad, ¿no? Entonces, varios de estos datos son obtenidos en modelos biológicos, pero que aplican sin ningún problema a los humanos. Muy bien, entonces, pues dicho esto, para que no se saquen de una cada vez que veamos como que esta distribución de los grupos, ¿no? Comparten nuevamente la misma distribución con los humanos. Muy bien. Bueno, entonces tenemos varios grupos neuronales, vean a 8, 9, 10, hasta 17, 16 y 17 le encontramos más de forma en pares craneales, el 16 es en el bulbo olfatorio, favorece pues la transducción del olfato, el 17 en la retina por parte de las células amácrinas, ayuda a tener una mejor especificidad de la transducción visual, pero pues eso ya después lo vamos a ver. Lo que nos interesan son los que estén en el tronco encefálico. Y de aquí vamos a hacer o vamos a poner atención a los siguientes grupos. A9, eso sí, recordarlos, A9, la pars compacta o la porción compacta de la sustancia negra. Aquí se produce dopamina y este es el principal sitio para establecer conexiones con el grupo de núcleos basales para el control del movimiento. El A10, que es el área tegmental ventral, ¿ok? Esta región también del mesencéfalo, o en la parte ventral, nos ayuda a mandar dopamina o proyecciones dopaminérgicas a la mayor parte del telencéfalo, incluyendo pues la corteza, pero también incluyendo el sistema límbico. Entonces, pues aquí viene un poquito más la parte de las emociones por el sistema límbico, la parte de emociones, la parte de ciertas conductas por parte de la corteza, etcétera, etcétera, que más adelante vamos a desarrollar. ¿Ok? Y vean que el resto de estructuras se confina hacia el hipotálamo. Hipotálamo posterior, el núcleo arcuato, la zona incierta, el hipotálamo anterior, todo esto pues está prácticamente el hipotálamo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver cuáles van a ser las famosas vías dopaminérgicas. Aquí lo importante solamente es recordar cuáles son los núcleos más importantes y dónde los encontramos, ¿no? Sustancia negra, área tegmental ventral en el mesencéfalo y la mayoría de los siguientes núcleos se encuentran en el hipotálamo, ¿ok? Bueno, pues gracias a estos núcleos que mandan proyecciones hacia distintas regiones del sistema nervioso central, vamos a tener las famosas vías de neurotransmisor. En este caso, las vías dopaminérgicas son 4.
Vamos, estas sí son importantes de conocerlas porque son las que cuando fallan nos van a dar ciertos datos fisiopatológicos y clínicos. ¿Muy bien? Entonces son cuatro las vías dopaminérgicas. La primera es la mesolímbica. ¿De dónde va? Bueno, lo que sea meso va a iniciar en el área tegmental ventral, área tegmental ventral, área tegmental ventral. Ahí está. ¿Y hacia dónde se dirige la mesolímbica? Bueno, pues esta la vamos a mandar hacia estructuras del sistema límbico. Por ejemplo, la vamos a mandar al hipocampo, lo vamos a mandar al bulbo olfatorio, lo vamos a mandar a, al núcleo accumbens, ¿ok? Lo vamos a mandar a la parte de la corteza del cíngulo, ¿ok? La corteza del cíngulo también forma parte del sistema eh, límbico. Entonces, pues a varias estructuras del sistema límbico de forma global, ¿ok? ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Bueno, pues si ya estamos mandando para allá, estaríamos hablando de que de alguna forma estaríamos facilitando la parte de ciertas emociones, de ciertas reacciones con un componente emocional ante ciertas circunstancias, pero también estaríamos hablando de que tenemos la parte de un componente, ¿cómo se podría decir? De experiencia y de experiencia desde un punto de vista eh, motivacional, afectivo, ¿ok? En el caso de la vía mesocortical, bueno, igual desde el área tegmental ventral, mandamos información hacia el lóbulo frontal, específicamente la corteza prefrontal, a la parte de corteza prefrontal medial, corteza orbitofrontal, y también podemos mandar de forma un poquito más difusa comunicación hacia otras regiones del lóbulo frontal, por ejemplo, el área motora, etcétera, etcétera, para facilitar, pues justamente funciones que se van a dar acá. La parte, por ejemplo, la, de la selección, del juicio, de la cognición, toda esta parte de la inteligencia que prácticamente radica aquí en el lóbulo frontal, pues también nos ayuda, ¿no? Entonces, demasiado a eso, a facilitarlo. Muy bien. Después tenemos a la vía nigroestriada. Esta, como su nombre dice, va eh, desde la sustancia negra en su porción compacta, donde ahí dijimos que tenemos grupo dopaminérgico, hacia el estriado. ¿Ok? Entonces, hacia el estriado, principalmente al estriado dorsal. Es decir, a la parte de los ganglios basales. Y la vía nigroestriada nos ayuda a la facilitación del movimiento. En general, los ganglios basales tienen esa función, facilitar el movimiento, ¿ok? Al momento de la ejecución, ¿ok? También al momento de la coordinación, etcétera, etcétera. Nos ayuda a facilitar, ¿ok? Entonces, de aquí a que si alteramos a estructuras de este conjunto de ganglios basales, podemos tener trastornos del movimiento. Muy bien. Y por último, tenemos a la vía túbero infundibular. Esta inicia desde el núcleo arcuato del hipotálamo, muy bien, y esta es la más pequeña. Va desde el núcleo arcuato del hipotálamo y manda su terminación hacia, se llama una región que se llama ese fue el nombre, en la parte terminal del hipotálamo, ¿ok? La lámina terminal, y de aquí se libera la dopamina hacia la hipófisis. Entonces pasa circulación y en la hipófisis lo que va a hacer es inhibir a la prolactina. ¿Ok? Entonces pues ya tenemos las cuatro grandes divisiones funcionales. Vamos a ver que, por ejemplo, las funciones son un poquito más complejas y se van apoyando entre sí. A grandes rasgos podemos hablar de que, pues, favorece la iniciación del movimiento, favorece ciertas conductas motivacionales y la conducta motivacional es como que lo más característico de la dopamina, ¿no? Y distintos componentes, desde la parte de una memoria motivacional, es decir, que una vez que tú sepas estos sistemas de recompensas, ¿no? Una vez que, por ejemplo, a ti te enseñaron a que eh, cuando terminas, por ejemplo, de comer, si lavas tu plato, te van a dar después postres, como que una situación, ¿no? Entonces tú aprendes esta conducta, ¿ok? Porque sabes que siempre va a haber como que una recompensa, ¿no? Pero además, tú ya tienes una cierta facilitación del movimiento una vez que tú generas como que esta conducta. Además, tienes la memoria, tienes un componente
dinámico a la hora de la ejecución. Tienes un componente, por ejemplo, que sea dinámico en el momento de que puedes seguir aprendiendo nuevas conductas que sean motivadas, ¿no? En ese sistema de recompensas. Entonces, tiene que ver mucho con esta parte, pues muy global, desde lo que puedes ejecutar en respuesta a una conducta motivada hasta lo que tú puedes generar de memoria, lo que tú puedes mejorar de adaptación, lo que tú puedes tener de juicio, por ejemplo, de selección. Si me conviene esto, no me conviene esta conducta motivada, sí o no. Entonces, todo esto va por parte de la dopamina en la parte cortical o la parte mesolímbica mesocortical. La parte nigroestriada es facilitación de forma global de los movimientos y la parte tuberoinfundibular es inhibir la secreción de prolactina. ¿Ok? Ahora sí, pues vamos con algunas patologías para tratar de entender esto, a ver si sí queda claro, ¿no? Porque yo creo que si decimos como que esas funciones pues, de forma global se pueden perder y no se queda por completo. Entonces, la dopamina, vamos a hablar de una patología en específico, pero la verdad es que puede estar alterada en muchas otras. Como por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, la dopamina suele estar baja, pero porque hay destrucción de la vía, bueno, hay destrucción de la sustancia negra en la pars compacta y por lo tanto la vía negroestriada no funciona en la enfermedad de Parkinson. La dopamina entonces está a la baja, ¿ok? ¿Dónde más puede encontrar dopamina a la baja? En la depresión, por ejemplo, en la depresión, la dopamina suele estar a la baja, al igual que a veces en la ansiedad, aunque no es tan clásico, pero sí en la depresión. En la depresión suele estar bajo la mayoría de neurotransmisores, entonces vean que no son como que exclusivos para ciertas patologías, sino que sí, bajo sí o sí en la enfermedad de Parkinson y elevada en qué patología, en la esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia la vamos a abordar en esta plática porque nos va a ayudar a entender un poquito mejor qué onda con estas dos vías, la mesolímbica y la mesocortical, ya que estas suelen estar alteradas. Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de ello. La esquizofrenia es un trastorno que está incluido en un grupo de, valga la redundancia, de trastornos que son los trastornos de la psicosis. La psicosis incluye pues varios, donde la esquizofrenia es el más común y nos va a dar como que ciertos datos clínicos característicos, ¿no? Y estos signos clínicos característicos son los famosos signos o síntomas positivos. Esos son los que por lo general tienden a definir a la psicosis acompañados de otros más, ¿ok? Pero ¿cuáles son estos famosos síntomas positivos? Son las alucinaciones y las ideas delirantes. Una alucinación es que tú interpretas un sentido de forma alterada, pero el sentido sí existe. Por ejemplo, no sé, pensemos en el tacto. Estamos como que tocando algo, pero de repente estamos como que sintiendo otra cosa. Pero ojo, si estamos tocando algo, ¿ok? Entonces, esas son como que las alucinaciones y pueden ser de distintos tipos dependiendo del sentido que ustedes quieran imaginar. Entonces, hay alucinaciones olfatorias, por ejemplo, que, por ejemplo, tú eres una cosa, pero ya piensas que es otra cosa y te estás yendo por ahí. Alucinaciones auditivas, que estas son como que las más comunes. Este, por ejemplo, cuando escuchas cosas, sientes como que se malinterpreta la situación, empiezas a tener como que modificaciones en esta parte, pero además existen las ideas delirantes. Y en comparación con las alucinaciones, los delirios son, bueno, no está bien utilizar este término, pero es como que se está imaginando que está pasando ese sentido. Pero si nosotros quisiéramos ver qué está tocando a lo mejor ese paciente en ese momento, pues no hay un estímulo táctil, nada más sienten que te estás tocando. En el caso, por ejemplo, de la parte auditiva, no hay ningún sonido. Entonces aquí es donde viene esta famosa parte de que sientes que te están hablando. Esa parte de hablas de persecución, perdón, de hablas de juicio, etcétera, que sientes voces y que te están aquí como que atacando, ¿no? Yo creo que varias películas ya lo han visto,
o más o menos tiene una idea de cómo podría ser esto, ¿no? Lo mismo con perdón, los delirios visuales, ¿no? Que empiezas a ver un buen de imágenes sin que realmente algo esté ahí. O sea, una alucinación visual podría ser de que tú sí estás viendo una planta, pero que esa planta a lo mejor se te está distorsionando, se te está moviendo, se te está como una alucinación. Pero otra cosa es que tú no veas ni, no, o sea, no hay una planta cerca de ti, pero ya te la estás imaginando y que te está comiendo y cosas así, ¿no? Entonces, pues eso es como que lo característico de este grupo de patologías que son la psicosis, ¿ok? Además, la esquizofrenia se acompaña de síntomas negativos. Esos síntomas negativos, por ejemplo, son característicos la anedonia que igual se comparte con la depresión, es esta parte de insatisfacción, ¿ok? De el realizar ciertas actividades que normalmente antes sí te causaban satisfacción. Entonces, como que esa pérdida de del gusto, no, no es pérdida de interés porque la pérdida de interés también es un dato clínico, ¿no? Pero es como que esta insatisfacción de cosas que antes sí te generaban placer, pues ya no te están generando pues ninguna reacción positiva, ¿no? Ninguna emoción prácticamente. Entonces tenemos falta de motivación, la anedonia, que es esto que explicamos, y también puede ser característico del aislamiento social, ¿ok? También tenemos síntomas cognitivos, es decir, que le pegan a esas cualidades de la inteligencia, del desarrollo, como es la pérdida de la memoria, déficit de atención y alteraciones en el procesamiento de la información, ¿no? Como que cuesta, ya no son, pues prácticamente ya no pueden captar bien la información, ya no entienden, ya no razonan, ¿verdad? Y por último, pues a esos a veces se pueden incluir en los síntomas negativos, a veces los ponemos aparte, que son los síntomas emocionales, que puede estar acompañado la mayoría de veces por depresión, ¿ok? Ansiedad y en algunos casos también por parte de suicidio. ¿Ok? Entonces, pues vean, tenemos cuatro grandes grupos de síntomas que nos ayudan a entender esto, donde los clásicos son síntomas positivos, negativos, y vamos a tratar de dónde surgen estos, porque las vías alteradas son distintas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y pues cuál es la causa de la esquizofrenia? Y la verdad es que depende de varios factores, desde el componente genético, a veces hay ciertas mutaciones que la vida adulta se empiezan a desarrollar más, pero también pueden ser factores ambientales que puedan suscitar a esto, como la mayoría de trastornos del estado afectivo, por ejemplo, como la depresión, ansiedad, pueden estar precediendo a este cuadro de esquizofrenia y más si tenemos alteraciones genéticas, pues con mucha más razón. Y factores ambientales que siempre funcionan como desencadenantes, ¿no? Vean que todo esto, pues prácticamente va a ser al sistema nervioso, a la mente de esta persona, prácticamente algo muy complicado. Porque una, no estoy percibiendo bien las cosas. Dos, no tengo ni siquiera como que esta parte de la motivación, del nacimiento interno, acompañado de síntomas pues emocionales negativos, ¿no? Como la depresión, la ansiedad. Pero además no nada más es eso, sino que pues, todavía le está pegando a mis funciones cognitivas, la memoria, la atención, la inteligencia de forma global. Entonces prácticamente pues todo está muy alterado y todo por alteración en la dopamina. Ahora sí, pues dicho esto, vamos a entender la fisiopatía. La fisiopatía se explica porque tenemos, acuérdense, síntomas positivos, ¿ok? Síntomas negativos, síntomas cognitivos y síntomas afectivos. Bueno, pues los síntomas cognitivos, los síntomas afectivos y los síntomas negativos, más o menos como lo que vemos acá, por ejemplo, lo cognitivo es que pues, no podemos pensar bien, la memoria y demás. La parte de síntomas negativos dijimos que es la falta de motivación, de impulso, ¿verdad? Y la parte de los afectivos, pues igual. Bueno, pues ¿cuál es la afectación? ¿En qué vía? Bueno, pues vamos a tener una disminución dopaminérgica en la vía mesocortical, esa que va desde el tegmento ventral hacia regiones específicas de la corteza, especialmente del lóbulo frontal, en la corteza orbitofrontal, en la corteza prefrontal, ¿ok? Y en ciertas regiones del cíngulo.
Pero por otro lado, tenemos, y esto es lo que prácticamente nos da los síntomas positivos, es una hiperactivación dopaminérgica en la vía mesolímbica. ¿Ok? Esto nos va a dar los síntomas positivos. Entonces, esta sobreactivación en el sistema límbico, principalmente en el núcleo accumbens, en la amígdala, en el hipocampo, ¿ok? Varias regiones del sistema límbico, esta hiperactividad es lo que nos va a dar la parte de las alucinaciones, la parte de los delirios, ¿ok? Entonces, pues tenemos como que estas eh, ideaciones, estas malas interpretaciones a partir de esto. Y ustedes se van a preguntar, oye, ¿por qué está el aumento en una vía, pero disminución en la otra? Para esto, pues no olviden los receptores. Vean que pues prácticamente se encuentran en todas estas regiones, pero generan distintos componentes, por así decirlo. Muy bien. Mientras que por acá la dopamina, por ejemplo, nos ayuda con una respuesta estimuladora en la parte cognitiva, en la parte de las emociones, en la parte de síntomas positivos. En la parte de los datos de esquizofrenia es porque hay una hiperactividad, ¿ok? De la inhibición. Entonces, si yo traduzco esto a inhibición, es como si la dopamina que normalmente me debería de estar inhibiendo, está inhibiendo de más. Entonces, esta dopamina que a veces me ayuda para decir, sabes que esto sí es real, esto sí es acá, acá, como está generando sobre inactivación, vamos a ponerlo así, pues no me va a estar avisando si realmente lo que yo estoy recibiendo de información es o no es correcto. Entonces, es como que dos partes, ¿no? Hipoactividad en la parte mesocortical, hiperactivación de la vía mesolímbica y es los datos clínicos que nos va a estar dando. Muy bien. Bueno, pues como cualquier otra patología, si comprendemos la fisiopato, cuando veamos los fármacos, pues ya vamos a ver que varios de estos pues pueden estar dirigidos hacia el tratamiento de estas mismas. Muy bien. Por ejemplo, entrando a la farmacología, pues ya pensamos, ¿no? Pues tenemos enfermedad de Parkinson y tenemos esquizofrenia o trastornos, esos trastornos del grupo de la psicosis. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos que nos pueden ayudar. Ya decíamos, la L-Dopa, ¿ok? La vamos a dar para el paciente con Parkinson, donde la dopamina está baja, pues bueno, pues hay que meterle más, ¿no? Porque se está degradando, se está destruyendo la sustancia negra. Entonces, pues hay que meterle dopamina, ¿ok? Y esta dopamina necesitamos darlo con un fármaco, como por ejemplo la tropolina, ¿ok? U otros inhibidores de la COMP para que este no se degrade de forma periférica. Entonces, estos van por parte de la dopamina. ¿Ok? Tenemos ciertos agonistas de los receptores de dopamina, ¿ok? Como por ejemplo la bromocriptina, la cabergolina, estos son agonistas de receptores de 2. Y recuerda, no teníamos muchos receptores de 2, al menos muchos de estos estaban en la parte hipotalámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos fármacos se utilizan para tratar la hiperprolactinemia. Cuando la prolactina está elevada, pues hay que meterle dopamina para que, o hay que favorecer la dopamina para que disminuya la prolactina, ¿no? Y ahí utilizamos un agonista, es decir, un fármaco que va a hacer el mismo efecto que el neurotransmisor principal en ciertos receptores, ¿no? Principalmente en los inhibitorios, ¿ok? Tenemos antagonistas de los receptores de dopamina que se utilizan como los antipsicóticos, porque ya dijimos que ahí está hiperactiva, ¿verdad? La actividad dopaminérgica, pero principalmente la inhibitoria, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a los antipsicóticos de primera, de segunda generación, como el aripiprazol, a la onlazapina, la quetiapina, la risperidona, pues varios fármacos que yo creo que los van a ver mucho más adelante, pero hay que tener una idea de fisiopato y fármacos para que sepamos cómo podemos utilizarlos. Muy bien, entonces, pues vean que, pues si yo bloqueo la vía dopaminérgica, pues tiene sentido que lo use en esa parte de el trastorno de esquizofrénico, ¿ok? ¿Qué otros fármacos vamos a tener? Bueno, inhibidores de la monoaminoxidasa, como por ejemplo la selegilina, ¿ok? Esos fármacos se utilizan para la depresión, la ansiedad, ya que no solamente esta enzima participa en la degradación de dopamina, también participa en la degradación
de la adrenalina, de la noradrenalina, de la histamina, perdón, de la serotonina. Entonces, pues para evitar que se degraden muchos de estos que tienen que estar a la baja en la depresión, pues doy un fármaco que inhiba su degradación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, incrementa la vida media de este y pues ya, ¿no? ¿Ok? Y existen pues muchos otros fármacos más que a lo mejor ya no se explican tanto por lo que hemos visto. Aquí se les queda la imagen. Y algo que sí o sí vamos a tener que entender es que hay el transportador que nos ayudaba a la recaptura de la dopamina, que es el DAT. Ese transportador, ¿ok? Es diana, ¿ok? De la cocaína y de las anfetaminas, pero más importante es de la cocaína. Por lo tanto, cuando pues, hay coca, se inhibe la recaptación de dopamina. Y esto, por ejemplo, acuérdense que la dopamina también nos ayudaba con esta parte de respuestas a las recompensas. Entonces, desde aquí que ya de por sí tendríamos un componente adictivo, además de que la cocaína genera respuestas como que de euforia, como que de liberación y demás. Uno, porque activa la respuesta del sistema nervioso autónomo, la parte simpática, en la parte periférica, pero en la parte central es que nos ayuda con toda esa parte de el estado de ánimo nos eleva, pues prácticamente las respuestas afectivas positivas, nos da este refuerzo de las conductas motivadas a la recompensa, pero también nos ayuda con esta parte, pues, de las vías mesolímbicas, ¿no? Con esta parte de la creación de imágenes y demás. Entonces, pues, mucho ojo con eso, ¿no? La anfetamina también tiende a inhibirlo, pero su principal sitio es con el transportador que es para noradrenalina, ¿no? Pero pues también puede actuar acá. Entonces, pues vean que ya estamos pegándole a muchos fármacos. Yo creo que ya les pueden quedar. Bien, entonces, pues de aquí lo importante de la dopamina. Hay mucha más información, pero yo creo que esto es lo relevante. Bueno, pues vamos ahora con la noradrenalina, la siguiente catecolamina. ¿Recuerdan que nos quedamos en dopamina? Bueno, pues a partir de esta dopamina, nosotros podemos seguir con la síntesis de noradrenalina. De hecho, el paso limitante es una enzima que es la beta hidroxilasa. ¿Ok? La beta hidroxilasa lo que hace es convertir dopamina a noradrenalina. Y lo distintivo es que esta enzima se encuentra en las vesículas. Por lo tanto, una vez que yo metí la dopamina a la vesícula, ¿ok? Aquí yo la voy a convertir en noradrenalina. ¿Ok? Bueno, pues una vez teniendo la noradrenalina por la beta hidroxilasa, que es el paso limitante, ¿ok? Vamos a almacenarla a partir del receptor BMAT2, ¿no? El receptor de monoaminas tipo 2, al igual que pues la dopamina, ¿ok? Bueno, ¿cómo se va a dar la eliminación de la noradrenalina? Se va a dar a través de la recaptura por el transportador de noradrenalina de forma auto captación o también de manera posináptica, ¿ok? Y este, por ejemplo, es el que les mencionaba. Este es el transportador diana que va a ser inhibido por las anfetaminas. Y también existe otro fármaco que se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de los trastornos del espectro autista, que es el metilfenidato. El metilfenidato es como que un componente también derivado de las anfetaminas, ¿no? Esos, por ejemplo, esos fármacos se utilizan como para ayudar a la parte de la atención. Entonces, pues sí, o sea, están indicados para esos casos, pero pues no como droga recreativa, ¿ok? Bueno, pues ya una vez recapturado, yo puedo degradar a la noradrenalina por las mismas enzimas que para la dopamina, a partir de la MAO y la monoaminoxidasa y la tecol aminotransferasa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a degradar? Lo mismo, una vez que se recapturó, lo degrado en las neuronas o lo puedo degradar a nivel hepático, pues una vez que este se pueda pasar hacia la sangre desde el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Bueno, los receptores adrenérgicos que sirven tanto para noradrenalina como adrenalina, que más adelante vamos a desarrollar, son 5 y los agrupamos en dos grandes familias que son los alfa y los beta.
Tenemos alfa 1, alfa 2 y beta 1, 2 y 3, ¿ok? Bueno, pues los alfa 1 trabajan con una proteína GQ, entonces tienen que ver con la parte del calcio y la mayoría de estos pues generan respuestas activadoras. El alfa 2 es inhibitorio y este la mayoría de veces tiende a ser un receptor o un autorreceptor, es decir, donde se está liberando la noradrenalina, ahí también vamos a encontrar de forma de autorreceptor a este mismo, ¿ok? Y los beta, todos los beta trabajan con una proteína GS, por lo tanto son estimuladores. Algo importante a considerar es que estos receptores no solamente participan dentro del sistema nervioso central para regular lo que a continuación vamos a ver, se encuentran, e incluso yo creo que es como que su principal forma de entenderlos, más de forma periférica, gracias a la actividad del sistema nervioso simpático, ¿ok? Entonces, pues varias de estas funciones, por ejemplo, pues van a estar en varias glándulas, en varios músculos lisos y en el músculo cardíaco. Entonces, pues no es raro esperar que, por ejemplo, el receptor, no sé, A1 está en los vasos y genera vasoconstricción. Ok, sí, vamos a dejar aparte estas funciones y nos vamos a centrar más en las que son para el sistema nervioso central. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver que receptor alfa 1 lo vamos a encontrar en la corteza, en el cerebelo, en el hipocampo, ¿ok? Y aquí pues nos va a ayudar a la facilitación de ciertas respuestas hacia esas estructuras, ¿no? Lo que les mencionaba en un principio, varios de estos grupos de neurotransmisores se llaman moduladores difusos porque mandan información prácticamente a todas las estructuras dentro del sistema nervioso central. Entonces, a veces no es tan fácil de tratar de entender una función, como por ejemplo muchos dicen, ¿no? La parte del sistema límbico, pues tú dirías, ah, pues ya vimos que está con dopamina, pero vamos a ver que tanto la serotonina como la noradrenalina, como otros neurotransmisores, incluidos los péptidos, pueden modular estas funciones. Entonces, no hay que quedarnos con que un neurotransmisor es para una sola cosa y que va a ser en una sola región. No, aquí pues todos con todos. Y lo que sí es que a veces en ciertas patologías predomina más uno, pero de forma secundaria hay muchos otros más neurotransmisores implicados, ¿no? Entonces, nada más para que no se lleven desde esto de saberme específicamente dónde lo encontramos. Hay ciertas cosas que sí me las doy que aprender, hay otros que pues, nada más recordar que están de forma difusa, ¿ok? Vamos con el receptor alfa 2, por ejemplo, ¿ok? Este para que ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el locus cerúleo, ¿ok? Y en el tallo cerebral. Y eso, por ejemplo, nos va a ayudar a un componente inhibitorio, ¿ok? En la actividad noradrenérgica. Entonces, por ejemplo, este nos ayuda a estar modulando como retroalimentación negativa. Por ejemplo, ¿qué tanto está haciendo la actividad noradrenérgica? Pues me va a decir, ¿sabes que ya es mucho? Yo por autorreceptor me estoy inhibiendo en los principales sitios de producción de noradrenalina, que es el locus cerúleo y otros núcleos del tallo cerebral, y me está como que diciendo, cálmate, cálmate, ¿no? Esto mismo sucede con muchos otros neurotransmisores que ya hemos mencionado incluso, ¿ok? También lo podemos encontrar en los ganglios basales, en la corteza del hipocampo, donde nos ayuda a modular la actividad de la dopamina, entonces nos ayuda a facilitar la transmisión dopaminérgica, ¿ok? Y también nos ayuda a modular la transmisión serotoninérgica, ¿ok? En el caso de los receptores beta, ¿ok? Vean que esos, por ejemplo, se localizan pues, mucho, 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 al igual que los alfa, en estructuras viscerales, ¿no? Por parte del sistema nervioso autónomo. Pero, por ejemplo, algunos receptores beta los podemos encontrar igualmente en la corteza, en la médula espinal, en ciertos núcleos cerebelosos, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a facilitar ciertas respuestas, ¿no? Entonces, lo importante de los receptores, más que nada, es saber que son 5 sus proteínas C con las que están trabajando y más o menos saber dónde se localizan, ¿no? De forma difusa, pero saber dónde están los grupos. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver los núcleos noradrenérgicos. Estos son descritos de A1 hasta A7. Acuérdense que de A8 hasta A17 eran los dopaminérgicos.
¿ok? Y de aquí, pues bueno, vamos a ver cuáles son como que los más importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a el locus cerúleo, ese es como que muy, pero muy importante, ¿ok? Y tenemos otros núcleos que se agrupan más en la porción anterior. El locus cerúleo, por ejemplo, está en la parte como que más, ¿cómo se puede decir? Más dorsal del tronco encefálico, ¿ok? Y hay otros que se encuentran más de forma ventral, como por ejemplo A7, A5, A3 y A2, por ejemplo, el periventricular, la oliva dorsal, el subcerúleo, el que está cerca del núcleo motor del facial, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero más que sabernos cuáles son los núcleos, el que sí o sí vamos a recordar es este, ¿no? El núcleo cerúleo. Ese es muy importante. Y de ahí en más importante que memorizarlos es saber las vías, ahora sí, noradrenérgicas. Esas sí son las importantes. Y tenemos 6 vías. Tenemos la tegmental dorsal. Esta inicia en el, eh, en el locus cerúleo y de aquí manda información prácticamente hacia toda la corteza. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, incluso tiene ya conexiones con el temporal y un poquito con el occipital. Prácticamente manda información hacia toda la corteza, ¿ok? Y esto pues nos va a ayudar a la parte de facilitación del movimiento, si es que llega a la corteza motora, a la facilitación de la interpretación de las percepciones, si es que está en la corteza parietal, a la parte de la facilitación de esta parte cognitiva, del componente afectivo del juicio, en la parte del lóbulo frontal, en la corteza prefrontal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces esta es la parte de tegmental dorsal, surge del locus cerúleo y de aquí se va hacia toda la corteza. ¿Ok? Tenemos otras vías que también inician en el locus cerúleo, como es la vía cerulocerebelosa. Vean que de aquí prácticamente mandamos información hacia todo el cerebelo y aquí pues para estar modulando cierta función pues cerebelosa muy específica. Después vamos a hablar de funciones ya del cerebelo, ahí lo vamos a ver a fondo, ¿ok? Lo mismo con la vía ceruloespinal. Esta, por ejemplo, nos ayuda a facilitar las vías motoras descendentes, ¿ok? Nos ayuda a facilitar vías descendentes vegetativas, ¿ok? Por parte del control del sistema nervioso autónomo y control motor. Estas vías descendentes son importantes, ¿ok? Tenemos la vía tegmental ventral. Esta surge también de el locus cerúleo, pero nada más se va hacia la parte del diencéfalo, manda proyecciones hacia el tálamo, hacia el hipotálamo y también hacia la parte del mesencéfalo, ¿no? A estas regiones manda información. Ujú. Y ya por último tenemos a las vías bulboespinales, una dorsal y una ventral. Pero estas, vean, estas en vez de salir desde el locus cerúleo, salen de los grupos que se encuentran más en la parte ventral, que es A1, A2, A5 y A7. Por ejemplo, y estos nos ayudan a controlar también componentes viscerales descendentes. Algunas de estas nos ayudan a modular la parte del dolor, la parte de otras sensaciones, ¿ok? Pues todas estas nos ayudan para acá. Entonces, pues prácticamente no podemos decirte funciones específicas porque nos ayudan a facilitar ya funciones que existen, como la mayoría de neurotransmisores difusos. Muy bien. Bueno, entonces para tratar de entender un poquito más esta parte de las vías, pensemos desde la parte fisiopatológica para ver si queda un poquito más entendido. Entonces, vamos a hablar en este caso de la ansiedad, ¿ok? La ansiedad nuevamente no es que se caracterice nada más por la parte de la noradrenalina, también participa la serotonina, también participa la dopamina. Por lo general, en comparación con la depresión, donde todo está bajo dopamina, está bajo serotonina, está bajo noradrenalina, aquí lo que sucede es que en la ansiedad puede estar baja la dopamina, puede estar baja la serotonina, pero lo que está elevado es la respuesta noradrenérgica. Y esto nos va a ayudar entonces a entender qué pasa con algunos síntomas neurovegetativos que nos da la ansiedad, ¿ok?
como por ejemplo la parte de la tensión muscular, la parte de alteraciones, por ejemplo, del estado de alerta, estar como que bien hiperactivos, ¿ok? O sea, qué vías van a estar participando. En la parte, por ejemplo, de la concentración, por qué nos cuesta concentrarnos, la parte de las alteraciones del sueño y demás. Por ejemplo, algo nada más para recordar acá en las vías es que, por ejemplo, la vía del tegmento dorsal nos ayuda a, ¿cómo se puede decir? A facilitar muchas de las funciones corticales, así lo vamos a dejar, mientras que la vía tegmental ventral, que va desde el bulbo hacia el tálamo, esta nos ayuda para el estado de vigilia, todo el estado de conciencia, el estado de alerta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en la ansiedad tenemos como que estos trastornos de hiperactividad, es porque estamos, valga la redundancia, estamos liberando noradrenalina además, o está hiperactiva y vamos a estar como que en un estado de alerta bien hiperactivo. Entonces, como que eso pasa con la ansiedad. Muy bien. Y pues bueno, pues otras funciones que podemos tener, las funciones descendentes, que tiene que ver con las vías de regulación neurovegetativa, por ejemplo, porque muchas veces la ansiedad tiene como que manifestaciones o por qué se somatiza, ¿no? ¿Por qué la ansiedad te puede dar como que esos temblores constantes, te puede dar cuadros diarreicos o de constipación, te puede dar aceleraciones en el latido cardíaco, te puede dar la parte como que de sudoración, todo eso, porque tenemos un componente también vegetativo, entonces nos ayuda a entender mucho esta parte de la ansiedad, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Los trastornos de la ansiedad son varios, incluye el trastorno de ansiedad generalizada, o bueno, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que son propios de ansiedad, es decir, en un estado de eh, hiperactividad, hipervigilancia, por así decirlo, y en aquellos que derivan de las fobias, de los miedos. Entonces, esos dos grandes grupos son los que caracterizan a la ansiedad. Por una parte, las fobias, los miedos, pero por otro lado, como que esos estados de hiperactividad por parte de la hipervigilancia que se tiene. ¿Ok? Entonces vean más o menos algunos de los datos clínicos que pueden estar acompañando. Alteraciones del sueño, ¿ok? Por la hipervigilancia, alteraciones de la concentración por la hipervigilancia que se tiene, fatiga porque pues si estás siempre bien activo, pues no es como que puedas descansar, pero los músculos, los órganos lo resienten y pues llegamos a un estado de fatiga, alteraciones de la conciencia en sí, pues también pues, tendríamos, ¿no? Y vean que también podemos tener otros más, como la irritabilidad, la tensión muscular, algunas compulsiones, y en la parte de, por ejemplo, del miedo, ataques de pánico, ¿ok? Y las fobias específicas. Todo esto dentro del grupo de los trastornos de la ansiedad, ¿ok? Vamos a entender a fisiopato entonces con cierta explicación, como lo hicimos con la esquizofrenia. Entonces, los trastornos de la ansiedad se clasifican o incluyen dos grandes grupos de síntomas. Aquellos que están asociados con el miedo y este estado de hipervigilancia, ¿ok? Los que están asociados con el miedo y esta parte de las fobias, y los que están asociados con la parte de la preocupación y el estado de hipervigilancia, ¿ok? Son dos partes distintas. Vean que, por ejemplo, la parte del miedo que nos da las fobias, el pánico, tiene que ver con una vía alterada, que es la vía de la amígdala central, ¿ok? Esta vía, entonces, que tiene que ver con la comunicación con el sistema límbico, ¿ok? Mientras que esta parte de hipervigilancia, de preocupación, que nos da justamente las obsesiones, la parte de ser aprensivos, y la parte de la manifestación ansiedad de hiperactividad tiene que ver más con la hiperactividad de la primera vía que vimos, ¿no? La vía que va desde el cerúleo hacia toda la corteza y entonces va en la parte córtico estriado talamo cortical. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos hiperactividad en ciertas regiones cognitivas, ¿no? Lo que ya hemos dicho. Tenemos hiperactividad con el resto de activación, tenemos alteraciones del sueño, tenemos fatiga, ¿ok? La parte de irritabilidad, todo esto pues se va acompañando, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos hiperactividad de ambas vías y es lo que nos da los datos clínicos. Muy bien. Entonces,
si nosotros quisiéramos pensar en fármacos que nos ayudaran a combatir justamente la ansiedad, lo que nosotros querríamos hacer es aquellos neurotransmisores que están bajos, subirlos, pero que el que está hiperactivo, bajarlo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una hiperactividad cortical, pero también tenemos la parte de hiperactividad en la parte del sistema límbico, en la parte de la amígdala. Entonces, lo que yo querría hacer es inhibir la actividad adrenérgica o noradrenérgica, pero tal vez incrementar aquella que suele estar bajo, ¿no? Como por ejemplo la serotonina, la dopamina. Muy bien, entonces pues hay que pensar en ciertos fármacos que nos puedan ayudar. Entonces aquí tenemos la farmacología. En los fármacos que nos ayudan a tratar la ansiedad están los famosos ansiolíticos, ¿no? Y los ansiolíticos pueden ser fármacos que justamente vayan con esta parte de la noradrenalina o que vayan con otros neurotransmisores. Ya lo hablábamos con la parte de GABA, por ejemplo, las benzodiazepinas se utilizan para tratar la ansiedad, pero no es tanto porque tú estés disminuyendo la actividad noradrenérgica, sino lo que tú estás haciendo es, por otro lado, si sabes que GABA es inhibitorio, das un agonista de GABA para tratar de apagar todo, ¿no? Entonces es casi, casi como si estás hiperactivo, estás preocupado, pues te mandamos a dormir con una benzodiazepina, ¿no? Como con el famoso Xanax. ¿Ok? Este, lo mismo sucede con otros fármacos, como por ejemplo, fármacos que llaman fármacos alfa 2 delta, como la gabapentina, la pregabalina, pues se pueden utilizar también, ¿no? Pero esos tienen otros usos, nada más que también se pueden dar como ansiolíticos, ¿no? Entre otros más, por ejemplo, bajo este mismo principio, ¿no? Si estamos hiperactivos en la parte de la hipervigilancia, que nos da esta parte de alteración del sueño, alteración de las funciones cognitivas por hiperactividad, pues lo que yo quiero es apagar. Entonces, algunos fármacos también pueden participar por parte de la histamina, lo vamos a ver más adelante, pero cualquier fármaco, en teoría, que te pueda causar inhibición, ¿okay? O que te tienda a apagar, se puede utilizar. Pero existen otros que van con esta parte que hemos visto, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina y de noradrenalina. Muchos de estos, por ejemplo, se utilizan para el, tratar la depresión, más adelante los vamos a ver, pero pues también funcionan con la ansiedad, porque ya dijimos que la ansiedad no nada más es que está hiperactiva la noradrenalina, sino que está baja la serotonina, pero también está baja la dopamina. Entonces, es como que un patrón ya establecido, ¿ok? No nada más hay que pensar en un solo neurotransmisor, ¿ok? Y por ejemplo, para tratar la ansiedad desde el punto de vista de las manifestaciones neurovegetativas, esto que tienes las palpitaciones, que sientes esta parte de las náuseas, que tienes trastornos digestivos, que tienes trastornos con la sudoración, con el temblor, pues se pueden utilizar estos fármacos que inhiben la actividad noradrenérgica, pero de forma periférica por parte del sistema simpático. Entonces se utilizan muchos antagonistas, pues, del simpático, como por ejemplo lo es el propanolol, ¿ok? La yoimbina, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también la prazosina, etcétera, etcétera, se pueden utilizar. Muchos de estos fármacos, la verdad es que no se dan nada más como para tratar la ansiedad, pero pues, si tenemos sintomatología que no remite con otro fármaco a nivel central, pues se podría utilizar. Muchos de estos fármacos, la verdad es que se utilizan más para eh, trastornos como la hipertensión, ¿ok? Entonces, nada más considerar eso. Muy bien, entonces seguimos con las catecolaminas. La siguiente sería la adrenalina. Seguimos en la secuencia. Después de noradrenalina, yo obtengo adrenalina o epinefrina. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Con una enzima, que es la enzima limitante, que es la PNMT, ¿ok? Que es la fenilato aminotransferasa, ¿ok? La N, después les digo de qué es, pero viene de fenilalanina, metiltransferasa, ¿ok? Nada, me falta la N. Muy bien, entonces, esta enzima la tengo
en el citoplasma. Entonces, acuérdense que una vez que tengo noradrenalina dentro de vesículas, necesito sacarla de regreso al citoplasma para que pueda actuar con esta enzima y ya después se vuelva a empaquetar en las vesículas por el transportador BMAT2, ¿no? Transportador vesicular de monoaminas tipo 2. Lo vuelvo a almacenar y pues ya, ¿no? Ahora, de las tres catecolaminas que nosotros tenemos, la más abundante en el sistema nervioso central es la dopamina, ¿ok? En segundo lugar, la noradrenalina. Y en tercer lugar, la adrenalina. La verdad es que se restringe a ciertas regiones y las funciones son pues muy pequeñas, no son tan difusas como la noradrenalina o la dopa. Entonces, la verdad es que no es tan frecuente pues tener ese tipo de transmisión. Este, por ejemplo, está más, abunda más en la parte del sistema nervioso autónomo, en la parte del simpático, pero específicamente en la médula suprarrenal. Ahí en la médula suprarrenal se produce la mayor parte de la adrenalina circulante, ¿no? Un 80% de ahí se produce. ¿Ok? Y aquí es lo mismo que la noradrenalina, se recaptura por el NET, ¿ok? Este que es sensible a las metanfetaminas y que se elimina por parte de la MAO y la COMT, lo mismo, ¿ok? Y también a nivel hepático yo puedo registrar los metabolitos para saber cómo está la actividad. Pero ojo, aquí ya la actividad no es específica del sistema nervioso central, ya también como a nivel periférico lo encuentro, a veces se puede confundir. Entonces, no es tan fiable como nuestro metabolito de la dopamina. Muy bien. Ahora, si su distribución, acá solamente tenemos tres grupos neuronales, C1, C2 y C3. Y bueno, estos más o menos se localizan cerca a los grupos A1, A2 y A3, que son para eh, noradrenalina. Por ejemplo, de estos grupos solamente van a generar vías muy, pero muy pues inespecíficas, que son ascendentes y descendentes. No tenemos nombres tan complejos como las demás. Por ejemplo, en la parte del componente ascendente, nos ayuda a mandar información hacia el hipotálamo y controlar, por ejemplo, acá la respuesta de ciertas hormonas, pero también de ciertas conductas, como lo es el hambre. Y aquí mismo, en el caso de vías descendentes y vías locales a nivel del bulbo, podemos regular presión arterial, podemos regular frecuencia cardíaca, podemos regular el patrón respiratorio. Y en la parte descendente, hacia la médula espinal, podemos regular cierto componente visceral en la parte de la respuesta autonómica simpática. Muy bien. Entonces, de las funciones, ese sí, pues podemos como que mencionarlas porque pues, no tiene mucho, la verdad, que ver. Por ejemplo, regula vías descendentes, motoras y viscerales, ¿ok? Principalmente la del simpático. Este a través de la vía eh, hacia la médula espinal, ¿ok? Regulamos el apetito a nivel del hipotálamo, ¿ok? En el núcleo lateral. Vamos a tener ahí conexiones, pero podemos regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración, y esto más o menos por nuestro núcleo que se encuentra cerca del núcleo del tracto solitario, que es C2. Vean, por ejemplo, C2 va a estar cerca de acá y por la conexión que tiene directo con centros especializados en la regulación de la frecuencia, de la presión y de la respiración, pues es que vamos a estar modulando o favoreciendo justamente esas regulaciones, ¿ok? Y por último, a nivel del hipotálamo, en la vía ascendente, pues vamos a tener que favorecer la liberación de ADH, hormona antidiurética y oxitocina. ¿Bien? Bueno, de aquí la parte de receptores son los mismos que para la noradrenalina, solamente se dice que la adrenalina tiene mayor predilección por los receptores beta y la nora por los alfa. Entonces, como que nada más dato extra. Y como son pocos grupos y pocas vías, pues la verdad es que está más restringida su actividad, ¿no? Por eso es que no podemos hablar de patologías y todo eso. ¿Ok? Se ha encontrado que algunas alteraciones con nuestros centros cardiovasculares y respiratorios justamente se van a manifestar con trastornos en la frecuencia o trastornos en la presión o trastornos en el ritmo respiratorio. Muy bien, pero no van a ser específicos de adrenalina, pueden ser por otros neurotransmisores. Ahora sí, pasando con la serotonina, ya estamos en el grupo de las indolaminas, ¿ok? Para las indolaminas, el aminoácido precursor es el triptófano. Muy bien. Y aquí el triptófano
lo mismo que sucedía con la tirosina, va a sufrir ciertos procesos, ¿ok? Para poder obtener la serotonina. El primer paso es, a través de una hidroxilasa, convertirla a 5-hidroxitriptófano. Este no es el paso limitante, como lo era, por ejemplo, la hidroxilasa de tirosina para la dopamina. Aquí el paso limitante es la L-descarboxilasa, que va a convertir al 5-hidroxitriptófano a serotonina, ¿ok? Entonces, pues esta serotonina, una vez que se sintetiza en el citoplasma, pues necesito almacenarla en vesículas para que posteriormente se pueda liberar. Y se va a hacer a través del transportador vesicular de monoaminas tipo 1 o el BMAT1. Ojo, el BMAT1 es para serotonina, el BMAT2 es para catecolaminas, ¿ok? Ahora, el triptófano es un aminoácido que se obtiene por la dieta y que pues, puede atravesar la barrera hematoencefálica sin ningún problema, así como lo hacía también la tirosina. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando tenemos dietas insuficientes en este aminoácido. La eliminación, ¿cómo va a ser? Bueno, pues la principal fuente de eliminación de la serotonina, al igual que la noradrenalina, es por recaptura. Y en este caso, el transportador que nos ayuda a recapturar es el CERT, transportador de serotonina. Les digo que no están complicados los nombres. Este CERT, la verdad es que es una diana farmacológica para el trastorno depresivo. Inhibimos la recaptura de serotonina, pues es el principal neurotransmisor implicado, pero también este transportador puede ser inhibido por las anfetaminas, pero en menor medida, ¿no? Es más característico para la noradrenalina. Y la degradación va a ser a partir de la MAO, principalmente, la MAO tipo B. Y en segundo lugar por la COMT, porque hay una secuencia por ahí de eliminación. ¿Ok? Hay varios metabolitos en esta parte de eliminación que no los vamos a mencionar, pero también se podrían medir para ver la actividad. La serotonina, al igual que otros neurotransmisores, como las catecolaminas, no solamente están restringidos al sistema nervioso central, sino que también los podemos encontrar de forma periférica para modular la actividad de músculos lisos, de glándulas, incluso de las plaquetas y de células inmunes. ¿Ok? Los receptores, la verdad es que de la serotonina son los receptores más complejos, es la mayor cantidad de receptores que vamos a encontrar y pues nada más ahorita vamos a hacer la cuenta cuántos tenemos. Tenemos tanto ionotrópicos como metabotrópicos. El receptor ionotrópico único que tenemos acá es el tipo 3 y este es permeable a sodio y potasio, por lo tanto es excitatorio. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en el área postrema, principalmente. El área postrema es el área del sistema nervioso central que se encarga del vómito. Aquí llegan, por ejemplo, las distintas influencias que pueden ser tanto a nivel sanguíneo, a nivel del nervio vago, que viene información desde el tracto gastrointestinal. Podemos sensar lo que está en la sangre. Y aquí entonces es donde se desencadena la respuesta del vómito. Es nuestra zona eh, gatillo para el vómito, ¿ok? También encontramos el núcleo del tracto solitario para la parte de regulación de las entradas sensitivas del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y en el tracto gastrointestinal, ¿ok? Por lo general, pues es una respuesta excitatoria. Hay fármacos que se dirigen a inhibir este canal que se utilizan como fármacos antieméticos, es decir, que evitan el vómito, y también fármacos que, pues, por ejemplo, nos ayudan en el tratamiento de la diarrea porque inhiben la motilidad gastrointestinal, ¿ok? Como el ondansetron, por ejemplo, para el vómito, y que terminan en este ondansetron, terminan en tron, ¿muy bien? Bueno, pues este es el más sencillo, el ionotrópico, el 5-HT3 y ya. De aquí todos son metabotrópicos y son los más extensos. Por ejemplo, del grupo 1 tenemos al 1A, 1B, no hay 1C, pero sí hay 1D, 1E y 1F. Aquí entonces nada más tenemos 5. Del tipo 2 tenemos 3A, B y C, ya van 8. ¿Ok? Del tipo 4 nada más es 1, van 9. Del tipo 5 es A y B, entonces ya van 11. Del tipo 6 y tipo 7 es 1 y 1, entonces ya van 13. Entonces vean, son 14 receptores de serotonina. La mayor
Familia de receptores para neurotransmisores. Muy bien, pues vamos a hablar de lo importante de algunos de estos. Vamos a empezar con los grupos de el receptor tipo 1. Todos estos trabajan con una proteína G, por lo tanto son inhibitorios. ¿Dónde los vamos a encontrar? Bueno, en los núcleos del RAFE, en la corteza, el hipocampo, y aquí funcionan como autorreceptores, al igual que el 5-1B. Esos, por ejemplo, estos que son autorreceptores, nos ayudan a la parte de retroalimentación, es decir, qué tanta serotonina se está liberando, quiero que se libere menos, pues bueno, estos autorreceptores me ayudan, se está liberando poca, esos autorreceptores disminuyen su actividad para que se libere más serotonina. Entonces, nos ayuda a la parte de retroalimentación. Estos receptores, por ejemplo, son diana de fármacos que se llaman triptanos. Esos triptanos se utilizan para tratar la, em, ¿cómo se llama? La migraña. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el 5-HT1D, ¿ok? Que también lo encontramos en los dos craneales, perdón. Y el tipo B y el tipo D son los que se utilizan para la migraña, ¿ok? Entonces, estos dos también son autorreceptores y así nos podemos ir con otros más. Vamos con los tipo 2. Estos trabajan con una proteína GS y son excitatorios. Esos se localizan o mandan información hacia la corteza, el cuerpo estriado, núcleos también del RAFE, al hipocampo y hacia la periferia, ¿ok? Y pues, también lo podemos encontrar en otras estructuras, como lo es el estómago, algunas estructuras también periféricas, pero también en los ganglios basales, ¿ok? Y esos, por ejemplo, favorecen la excitación de ciertas regiones. La serotonina, la mayoría de veces manda vías que se parecen a las de la noradrenalina, entonces se están casi siempre como que apoyan algunas de estas, ¿ok? El 5, bueno, el receptor tipo 4 también es excitatorio y bueno, lo encontramos en el hipocampo, en el cuerpo estriado y también favorece la excitación. ¿Ok? Los tipos 5 son inhibitorios, ¿ok? Y esto, por ejemplo, los encontramos en la corteza del hipocampo. Y por último, 6 y 7 son excitatorios, trabajan con proteína GS y lo encontramos nuevamente en el hipocampo, el cuerpo estriado, el tracto gastrointestinal, el núcleo accumbens, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, lo mismo que como la dopamina, muchos se encuentran en corteza, muchos se encuentran en hipocampo, muchos se encuentran en el estriado. Entonces, pues de las funciones que podríamos esperar es que favorecen funciones corticales complejas, principalmente las del lóbulo frontal, ¿ok? Y las del parietal. En la parte de la asociación de las percepciones, la parte de el componente motor, la parte del componente del juicio, del aprendizaje, de la memoria, de la inteligencia en general, pero también por la parte de que se va con el sistema límbico, nos ayuda con la parte de los estados de ánimo, la parte de las emociones, ¿no? Entonces, pues de ahí en lo que vamos a tratar de entender más adelante con las funciones, ¿ok? En cuanto a su distribución, también pues son varios grupos, pero la mayoría de estos se alojan en el tronco encefálico, ¿ok? Muchos de estos dispuestos cerca de la región del RAFE medio, ¿ok? El RAFE es como que la parte central que podría dividir derecha e izquierda a nuestro tronco encefálico y por ahí se van localizando. Muchos están en la forma central. Entre algunas estructuras importantes está el núcleo pálido oscuro, ¿ok? El núcleo magno del RAFE, ¿ok? Y aquí otros más, está en el RAFE pontino, ¿ok? Y pues básicamente todos llevan la palabra RAFE, ¿ok? Bueno, pues de aquí dijimos que lo importante son las vías y tenemos vías ascendentes ventral, ascendente dorsal, cerebelosas, propiovulvares, vulvoespinales. Por ejemplo, la vía ascendente ventral, ¿ok? Esta se acompaña como la ascendente ventral también de la noradrenalina. Entonces, esta surge, por ejemplo, de los núcleos del RAFE dorsal, el RAFE medio, el RAFE pontino, ¿ok? La parte más como que superior de los núcleos del RAFE, de aquí surge. Y se manda la distribución, vean, que hacia toda la corteza, el lóbulo frontal, al parietal, ¿ok? Pero también mandamos información por ahí hacia el sistema límbico. Por otro lado, la vía ascendente dorsal manda información un poco más hacia
el tálamo para que nos dé este componente también de estar despiertos, muy bien, pero también mandamos un poco de información también hacia el sistema límbico, ¿ok? La parte de las vías cerebelosas pues son un poquito más complejas que las de la noradrenalina, pero en general es para favorecer la actividad cerebelosa. Vías propiovulvares salen de aquí mismo del bulbo y se conectan con otras del bulbo. Esas, por ejemplo, están implicadas en el control de la parte de la respiración, el control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, como lo estuvimos viendo como la noradrenalina. De hecho, por ejemplo, la serotonina es quien nos da este componente de, ustedes, por ejemplo, cuando respiran, tienen una respiración continua, no es como que en algún momento digan, ah, voy a dejar de respirar, o en algún momento ustedes estén pensando siempre en su respiración, ustedes tienen un ritmo respiratorio conjunto y se sabe que, por ejemplo, este automatismo en la respiración se da por la serotonina. La serotonina también nos ayuda para modular el dolor de forma descendente. Entonces también tiene como un componente eh, o un componente analgésico, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la migraña, pues ya más o menos sabemos por qué se podrían estar utilizando. La migraña pues, tiene como que este componente de cefalea como que muy característico. ¿Ok? Y por último, las vías buloespinales, ¿ok? Que también nos ayudan a modular ciertas conductas como las que acabamos de mencionar. La parte del dolor, la parte de conductas vegetativas, ¿ok? Y estas, pues, porque van a descender a lo largo de la médula espinal. Muy bien. Bueno, y nuevamente, para tratar de entender un poquito mejor esto, pues vamos a poner una patología donde sea clave. En este caso vamos a hablar de depresión y la depresión pues no nada más se debe a una caída de serotonina, sino también una caída de dopamina y una caída de noradrenalina. ¿Ok? Y la depresión pues uno puede tener distintas manifestaciones, pero los que sí siempre van a estar presentes son dos. Uno es tener un estado de ánimo bajo, ¿ok? Es como que lo característico, pero también podemos tener esa parte de la apatía o la pérdida del interés, ¿no? Que hay un dicho que se llama anedonia, ¿ok? Entonces, esos son como que los criterios primarios, los criterios principales que nos van a empezar a hablar de depresión. Si no hay ninguno de estos dos, lo más común es que no sea depresión, nada más se tenga un estado de ánimo bajo, pues temporal, ¿no? Acuérdense que todos estos son trastornos crónicos que llevan más de varios meses, ¿no? Para no poner un número. Y pues en el caso de su etiología o por qué suceden, pues lo mismo que el resto de patologías de origen psiquiátrico, pues hay un desencadenante principal que puede ser ambiental, que puede ser interno, puede ser una disregulación tangible de neurotransmisores o puede ser algo un poquito más subjetivo, ¿no? En cuanto a pensamientos, en cuanto a vivencias, pues puede ser, ¿no? En cuanto a la sintomatología secundaria, esta vean que es un poquito menos específica porque se comparte con otros datos, como por ejemplo pérdida o ganancia de peso o de apetito, o sea, puede ser cualquiera de los dos. Podemos tener alteraciones del sueño, o sea, dormir poco o dormir demasiado. Alteraciones psicomotoras, que puede ser una agitación o puede ser un enlentecimiento, un abatimiento, ¿ok? Puede haber fatiga crónica. Ujú. Algunos otros datos, como por ejemplo una disfunción ejecutiva, alteraciones, por ejemplo, en funciones complejas de la inteligencia, también del aprendizaje, ¿ok? Y ya un poquito más complejas, pues ideaciones suicidas y la pérdida del interés, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿de dónde surge todo esto? Vamos a tratar de entender. Vean, esas son como que las regiones como que asociadas a todo esto. Por ejemplo, la fatiga física son por las vías descendentes, las vías, dijimos, bulboespinales, que como esto favorecen el movimiento, favorecen la actividad autonómica, pues al no estar activándose bien, pues va a ser como si no estuvieras favoreciendo bien tu actividad motora, ¿no? Entonces, fatiga. ¿Ok? La parte psicomotora fue, bueno, pues también porque le pega esta vía descendente, pero también le pega las vías de cerebelosas, ¿no? ¿Ok? La parte de alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, es por parte de esas vías
que van hacia el hipotálamo, ¿no? Ya decíamos, la ventral posterior, ¿ok? Pero en la parte ascendente posterior. La parte de culpa, de ideaciones suicidas, pérdida de interés y demás, es porque tenemos una alteración a nivel de la amígdala, ¿ok? Lo mismo puede ser en alteraciones de la corteza prefrontal, ¿ok? En esta misma corteza prefrontal, como tenemos el origen de ciertas conexiones con el sistema motor, pues también podemos tener esta parte de fatiga, pero fatiga, ojo, mental, no tanto motora, ¿ok? Alteraciones de la conciencia, del interés, ¿ok? Y pérdida, por ejemplo, de esta parte de la anedonia, de que algo que te causaba pues, satisfacción ya no lo hace, pues también es por parte de la corteza prefrontal. Muy bien. Y pues bueno, pues básicamente vean que tenemos distintas regiones que nos ayudan a favorecer esto. Y entonces la depresión no es nada más una caída de la serotonina, sino una caída prácticamente de todos mis sistemas moduladores difusos. Dopamina, noradrenalina y el que sí o sí va a estar bajo es la serotonina. Porque ya habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, la dopamina puede estar baja, la noradrenalina puede estar baja, pero la serotonina es lo que nos da como que esta parte. Y vean que dependiendo de cuál sea el componente nos puede dar cierta sintomatología. Por ejemplo, una baja de la noradrenalina nos va a dar como que siempre el componente de pérdida de interés, la parte de la fatiga, ¿ok? Y la parte, por ejemplo, de alteraciones con el sueño o el apetito, ¿no? Pero si nos vamos un poco más con la parte de la dopamina, ¿ok? Vamos a tener la parte de la pérdida de las conductas motivadas. Entonces aquí es donde hay pérdida de la motivación, la parte, sí, de ideaciones suicidas, la parte de la pérdida del interés, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ideas motivadas, que dopamina ya lo habíamos hablado, eso es cuando está más a la baja. Pero también podemos tener otro patrón donde sea más característico la disminución de la serotonina, hasta que nos va a dar la parte un poquito más afectiva, ¿no? La parte de un estado de ánimo bajo, ¿ok? Que es característico de la depresión. La parte de ansiedad, ¿ok? De culpa, va con esta parte. La parte de la irritabilidad y demás. Es como un componente más emocional, la parte de la serotonina, motivacional, la parte de la dopamina, y componente de alerta y componente, ¿cómo se puede decir? Vegetativo hasta cierto punto por parte de la noradrenalina. Entonces, pues la depresión puede tener distintas formas de presentación dependiendo de qué sea lo que me está fallando, ¿no? Pueden ser las tres cosas, puede ser más el componente nada más afectivo, puede ser más con predominancia del componente motivado, ¿ok? Y a veces puede o no estar presentes, pues la parte del componente ¿cómo se puede decir? Em, visceral o noradrenérgico, ¿no? Por la parte hipotalámica. Entonces, si a veces se preguntaban por qué, por ejemplo, no sé, supongamos, ¿no? Que conocen a alguien que tiene depresión, pero uno lo ven todo flaco, así consumido, tembloroso también, como que comparte síntomas también de ansiedad. O como, por ejemplo, otro está, pues ya, no sé, más gordo, que duerme demasiado, el otro apenas duerme. Pues bueno, eso es más por la noradrenalina, ¿no? Dependiendo de pues, cómo lo estamos encontrando. Y esto pues nos van a dar nuestros datos característicos, ¿ok? Bueno, entonces, pues si pensamos en tratamientos, vemos que pues, ya más o menos van a tener idea. Por ejemplo, en cuanto a la farmacología, vamos a empezar primero con la parte de los antidepresivos, ¿no? Pues esos antidepresivos, ¿dónde actúan? Inhiben al transportador de serotonina, que nos ayuda a la recaptura. Bueno, lo que yo quiero es tener serotonina, ¿ok? Esta que de por sí es la que sí o sí va a estar baja, porque de los datos clínicos es un estado de ánimo bajo, ¿ok? O la anedonia, ¿no? Y estos sí o sí pues van por parte de la serotonina. Entonces, si yo no tengo serotonina o se degrada muy rápido, pues yo evito que se recapture para que tenga mucho más tiempo de vida media actuando, ¿no? Con sus receptores. Entonces, esa es una, ¿ok? Y hay otros que se llaman inhibidores
Y bueno, esos son los inhibidores de la recaptura de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina, la eh, pues varios más, ¿no? Citalopram, escitalopram, varios de esos. Tenemos otros que son los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, es decir, de los dos que también pueden estar bajos, pues tanto noradrenalina como serotonina. Aquí encontramos a la duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, todos esos entran también acá. También son antidepresivos. Muy bien. Y pues hay incluso inhibidores de la recaptura de dopamina que también se utiliza, porque acuérdense que también tenemos el componente dopaminérgico, ¿verdad? Este que está más para acá, cuando es por pérdida de las conductas motivadas. Ahí se utilizan un inhibidor de la recaptura de dopamina, como lo es el bupropión, ¿no? Entonces ya tenemos varios que inhiben la recaptura de esos neurotransmisores que tienden a estar hasta la baja. ¿Qué otros fármacos pueden estar actuando acá? Bueno, antes de mencionar eso, nada más eh, como dato extra es que algunos de esos fármacos que se utilizan como antidepresivos, a la mayoría de veces también pueden funcionar como ansiolíticos, ya que hablábamos, ¿no? De que, por ejemplo, no siempre es específico para un solo neurotransmisor, entonces se pueden utilizar en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, a veces es muy común que además de depresión tenga síntomas de ansiedad, ¿ok? Aunque no seas depresión más ansiedad, puede ser trastorno depresivo con síntomas de ansiedad o lo contrario, que sea trastorno de ansiedad generalizada con síntomas depresivos. Es muy raro que la verdad se cuenten con ambos trastornos, o sea, no tanto porque algunas vías suelen interferir entre ellas, puede pasar, pero lo más común es que sea uno con sintomatología del otro, sin que se cumplan realmente criterios, ¿ok? De ambos. Bueno, entonces es por eso que se pueden dar esos fármacos tanto para uno como para otro, ¿no? Dependiendo del principal componente. Si tu ansiedad es más por esta parte de hiperactividad que no te deja dormir, un estado como de excesiva preocupación, pues dale un fármaco que te apague. Entonces ese te funciona más que a lo mejor un fármaco que te ayude para esta parte de la, ¿cómo se puede decir? De preocupaciones y demás, ¿no? Que tiene que ir también eh, con la parte de depresión, ¿no? Bueno, esos son unos. Otros fármacos que se utilizan, por ejemplo, el ondansetron, este que les decía, inhibidor del receptor tipo 3, que se utiliza para la parte de evitar el vómito, ¿no? Cuando van a un viaje se pueden echar un ondansetron. También para atacar este se utilizan aquellos que son antidiarreicos, ¿ok? También, por ejemplo, hay antidepresivos que actúan con la inhibición de la monoaminoxidasa. Si ya dijimos que esta nos ayudaba a degradar, ¿ok? Pues hay fármacos antidepresivos que también actúan en este nivel. Sin embargo, no son tan recomendados porque acuérdense que este no nada más le va a pegar a la serotonina, también le pega a la noradrenalina, le va a pegar a la dopamina, le va a pegar incluso a la histamina. Entonces, pues nos va a dar sintomatología secundaria y eso tampoco queremos. ¿Ok? Acuérdense que estos fármacos también nos ayudaban con la parte de modulación del dolor. Entonces, los triptanos, estos que decimos que son agonistas del receptor inhibitorio tipo 1D y 1B, pues bueno, nos ayudan en el tratamiento de la migraña. Entonces, quienes tengan migraña, pues estos son fármacos de última generación que funcionan muy bien, son un poco caros, pero funcionan bien. Muy bien, entonces son como que los fármacos más aterrizados que podemos ver de acuerdo a lo que hemos abordado hasta ahora. ¿Oye? Y para terminar, pues tenemos a la histamina. Creo que vamos a terminar en tiempo. La histamina es la última amina biógena. Este forma parte del grupo de las imidazolaminas y es la única, ¿ok? El aminoácido precursor es la histidina y la enzima limitante que nada más convierte histidina a histamina es la histidina descarboxilasa, ¿ok? ¿Cómo se va a almacenar esta histamina? Por igual un transporte vesicular de monoaminas, ¿ok? Específicamente el tipo 2, al igual que tipo 1, al igual que la serotonina, ¿ok? Una vez ya almacenada, pues la voy a liberar y vamos a utilizar sus receptores y debo que eliminarla, ¿no? ¿Cuál es la principal vía de eliminación? A través de la degradación enzimática por la histamina descarboxilasa.
esta descarboxilasa, después me va a dar un precursor que es el N-metilistamina, y esta N-metilistamina necesito degradarla posteriormente por la monoaminoxidasa. Y vean que la MAO prácticamente está en la degradación de todas las aminas biógenas, en todas participa. Por eso les decía que fármacos que normalmente se indicaron como antidepresivos que inhiben a esto, ¿ok? Pues le pueden pegar a muchas otras cosas y darnos efectos adversos o efectos secundarios, ¿ok? Entonces, pues, mucho ojo con eso. En el caso de los receptores son 4. Tenemos al H1 que participa con una proteína GQ, al H2 que es estimulante, y 3 y 4 que son inhibitorios, pero todos son metabotrópicos, ¿ok? Por ejemplo, el HU, al H tipo 1 lo encontramos en músculo liso, ¿ok? En células endoteliales y también en el sistema nervioso central. En el caso del músculo liso y células endoteliales, facilita la vasodilatación, pero la vasoconstricción. Y en el caso, por ejemplo, de células, por ejemplo, en receptores tipo 2, tenemos degranulación por parte de células cebadas, mastocitos, ¿ok? Basófilos que tienen histamina normalmente. Entonces, en respuestas alérgicas se libera esta histamina. Entonces, hay fármacos que antagonizan la respuesta de histamina, ¿ok? Y que se utilizan para alergias principalmente, ¿no? También se encuentran en células gástricas que ayudan a la producción de ácido clorhídrico. Por eso es que los antagonistas del receptor H2, como la ranitidina, la cimetidina, bueno, la ranitidina ya no se utiliza, pero bueno, estos se utilizaban para pues disminuir la producción de ácido, ¿no? Por ejemplo, en enfermedad ácido péptico se utilizaban, ¿ok? El H3, que son inhibitorios, ¿ok? Los encontramos de forma presináptica, entonces esto nos ayuda a modular la, la actividad de histamina dentro del sistema nervioso central, ¿ok? Y por último, los H4 solamente se encuentran en células de origen hematopoyético, en la médula ósea, ¿ok? Bueno, entonces, más o menos los tenemos así. H1, H2 son posinápticos, H3 son presinápticos. Es un autorreceptor, ¿ok? La mayoría de actividades dentro del sistema nervioso central se va a dar gracias al tipo H1, que es la respuesta posináptica. Y las vías dopaminérgicas, bueno, pues primero vamos a encontrar 5 grupos de histamina, de E1 a E5, pero todos estos van a estar en una sola región, ya sea en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo o en regiones hipotalámicas del hipotálamo posterior, cerca de la región perimamilar. Pero prácticamente todo se restringe a la región mamilar, tuberomamilar, perimamilar, en el hipotálamo posterior. ¿Ok? Aquí es donde se produce histamina en el sistema nervioso central y genera vías ascendentes y descendentes. En las funciones de vías ascendentes es mantener el estado de alerta, nos mantiene despiertos, nos mantiene también con la activación de ciertas partes de la corteza, ¿no? Y las vías descendentes nos ayudan a modular tanto a nivel local en el propio hipotálamo ciertas conductas hipotalámicas, ¿ok? Que van desde la regulación del hambre, ¿ok? La regulación de otras regulaciones de consumo, y de conductas pues muy básicas, ¿ok? Y las vías descendentes pues igual nos ayuda a regular ciertas características pues muy básicas como es la respiración, la nocicepción, la parte de regulación de la presión y todo eso, ¿no? Básicamente lo mismo, todo se superpone, pero lo característico es vía descendente, nos ayuda para el estado de alerta, estado de despierto. Muy bien. Vean que, por ejemplo, acá algunas otras distribuciones tenemos a nuestra producción de las vías y vean, dependiendo de hacia dónde nos vamos, pues nos ayuda a inhibir ciertos componentes, dependiendo de a dónde lo mandemos, ¿verdad? Ciertos núcleos para acetilcolina, ciertos núcleos para serotonina, para adrenalina, ¿ok? Y de las principales regiones que funciona, forma parte del sistema reticular activador ascendente que nos da la parte de estar alerta, estar despiertos. Por eso, en la farmacología, cuando nos dan un fármaco que es un antihistamínico que es para la alergia o para esta parte del componente alérgico periférico, si es de primera generación tiende a darnos sueño.
porque ¿qué es lo que hace? Es un antihistamínico, bloquea la actividad de la histamina. Entonces, si esta histamina normalmente nos mantiene despiertos, pues nos tiene a dar sueño. Y de hecho, recuerdan que cuando les comentaba que parte de algunos fármacos que también se dan para la ansiedad, cuando el principal componente es estado de hipervigilancia, que no tiene nada, no tiene mucho que ver a lo mejor con el componente afectivo, pero es este estado de hipervigilancia, hay ciertos fármacos antihistamínicos que se pueden dar, como por ejemplo la hidroxicina. La hidroxicina pues tiene un componente periférico para alergias, pero también a nivel central como un ansiolítico, ¿ok? Y pues ya hay otros fármacos que no lo vamos a ver acá, que son los inhibidores del receptor H2, que se encuentra más en el tracto gastrointestinal por producción de ácido y nos ayudan como antiácidos, ¿no? Como esto de la cimetidina, la ranitidina, ¿ok? Y pues ya, son como que los característicos. Muy bien, entonces pues hasta aquí la vamos a dejar. La siguiente sesión pues ya terminamos con péptidos y proteínas y esos neurotransmisores no clásicos.